podemos tener seguridad de que nuestro pensamiento, algo tan íntimo como aquello que pensamos, el divagar que conduce realmente nuestra vida, todo ese diálogo interno que se sucede sin cesar, sin descanso, nos pertenece o por el contrario no es nuestro. Participamos de él y solamente lo justificamos. Hasta dónde, con el preciso conocimiento del comportamiento de la mente humana, podemos caer en la manipulación. Lo cierto es que los límites no acaban de definirse y podemos ser víctimas de una manipulación de cualquier tipo sobre aquello que pensamos que es fruto de nuestra ideología, de nuestro archivo de pensamiento amparado en la memoria y en nuestras decisiones más o menos emocionales. Nos pueden implantar incluso una idea o un recuerdo. ¿Puede ser esto verdad o parte de una ciencia ficción? ¿Podemos aceptar como verdaderos pensamientos que realmente no nos pertenecen y son absolutamente falsos en cuanto a la firma de su autoría? Hoy explicaremos exactamente cómo la mente nos puede jugar malas pasadas y sobre todo en los pocos desconocidos circuitos de la memoria se pueden interrelacionar estructuras de pensamiento que han sido implantadas directamente y por lo tanto no son fruto de nuestra creación, no llevan nuestra firma. Pueden abrirse fisuras en la memoria que den cabida a recordar cosas que nunca sucedieron, que jamás estuvieron presentes. Lo que hoy os voy a contar puede ser tomado como un juego de la mente, una mala pasada o como el andamiaje para crear grandes mentiras que inunden la memoria colectiva y que sean aceptadas en un futuro como verdades absolutas, incuestionables. Lo interesante de conocer el fenómeno y su origen estriba en que nos lleva a cuestionarnos si algunos de nuestros recuerdos pueden ser fabulados y que nunca sucedieron, o incluso que algunos de los argumentos que nos dan sobre sucesos pasados se sostienen o deberíamos no darlos por sentado y comprobar que realmente sucedieron tal y como se nos ha contado. Os invito a reflexionar en estos efectos de la memoria sobre la oportunidad de investigar y corregir lo que se nos cuenta, lo que se nos vende como absolutamente cierto cuando ni siquiera pasó. Esto hace que muchos de los fenómenos que hoy en día se tachan de bulos, puede que en un futuro no muy remoto sean indistinguibles, imposibles de separar de la rotunda realidad para muchas personas. Imaginemos la importancia que tiene el dar por verdadero algo que realmente es falso y recordar algo que jamás sucedió. ¿Cómo podría influir sobre el comportamiento futuro de las sociedades que tienen que regir el ordenamiento de la realidad que les toca vivir? Este fenómeno en el que la mente de un grupo de personas fabula sobre una realidad concreta del pasado fue reconocido y acuñado bajo el nombre de efecto Mandela, allá por la data de 2010, por la bloguera Fiona Broome, quien describe cómo los vacíos en nuestra memoria colectiva permiten ser ocupados con falacias sobre la realidad, hechos que jamás sucedieron o existieron. Fiona relata cómo ella misma recordaba haber visto por televisión exactamente el momento en el que Nelson Mandela murió en la cárcel, el funeral en su honor y todo lo demás, con todo lujo de detalle. En realidad, Mandela sobrevivió al presidio, alcanzó la presidencia de Sudáfrica poco después y disfrutó de una larga senectud hasta su fallecimiento en 2013, a los 94 años de edad. Igual que este, son muchos los ejemplos que podemos poner. De hecho, en la red se encuentran a cientos. La red está llena
de ejemplos del efecto Mandela y cada día surgen más. Por mencionar algunos de los más populares, de los ejemplos de efecto Mandela, de sucesos que nunca llegaron a existir ni se dieron, cómo pueden aparecer como verdades absolutas y rotundas en el inconsciente colectivo, en la memoria que todos llevamos. Los más populares, como la persona que se puso en la plaza de Tiananmen delante de la fila de tanques. Aquel hombre que se puso delante de los tanques como señal de paz. Según varios espectadores del hecho, el tanque acabó arrollando al hombre chino, pasando por encima de él y dejando incluso un charco de sangre en su estela. Para sorpresa de todos ellos, cualquier vídeo en YouTube muestra cómo el hombre no fue arrollado por el tanque, sino que éste se detuvo ante él durante un largo rato antes de que otros civiles se llevaran consigo al manifestante absolutamente intacto. Otro efecto Mandela es el número de personas que iban en el coche presidencial cuando Kennedy fue asesinado de un tiro directamente en el cráneo. Todo el mundo recuerda a los 4 ocupantes del vehículo, cuando realmente fueron 6. Podríamos seguir con frases famosas como cuando Darth Vader, el famoso malo de la Guerra de las Galaxias, le dice a Luke Skywalker: Luke, yo soy tu padre. Esa frase, que todos tenemos en la memoria, nunca se pronunció en la famosa saga, sino que dijo literalmente: no, yo soy tu padre. Mickey Mouse nunca llevó tirantes y el logotipo de Monopoly no tiene monóculo. El golpe de estado del general Tejero fue visto en directo por millones de españoles, recordando perfectamente las imágenes, aunque la realidad es que solo se escuchó por radio y las imágenes que hay son off the record y solo los allí presentes las vieron en directo. Este fenómeno, el efecto Mandela, el rellenar huecos que tenemos a nivel de la mente, de la memoria, como no, ha dado para mucho y las explicaciones son en muchos casos conspiranoicas, hablando de cómo la CIA o el FBI han ocultado y cambiado fragmentos puntuales de la realidad o cómo la Matrix tiene fallos que se reflejan en la imprecisión de nuestros recuerdos. Incluso cómo las propiedades cuánticas del cerebro permiten recorrer diversas realidades paralelas con diferentes sucesos en diferentes líneas de tiempo. Lo cierto es que la explicación puede ser mucho más cercana y prosaica. La mente, y en concreto la capacidad de memoria, tiene fallos en muchas ocasiones. El sistema límbico, íntimamente relacionado con el olfato, nos puede llevar a cometer errores de interpretación con el paso del tiempo. De forma que una mentira que escuchamos o incluso que recreamos hace años, un relato que escuchamos repetidas veces, incluso algo construido únicamente en el seno de nuestra imaginación, con ese paso inexorable del tiempo, acaba sedimentando en nuestros recuerdos como una realidad, sin que el cerebro sea capaz de diferenciar lo que pensamos, lo que creímos que pensamos y lo que realmente vivimos o sucedió. Algunos fenómenos fisiológicos que son capaces de dar explicación a este caprichoso e incómodo fenómeno son el efecto de la desinformación. Si no tienes un recuerdo profundo de un hecho concreto, alguien te cuenta lo que ocurrió en ese momento y eso es lo que va a rellenar directamente, como una falacia, la laguna de memoria que no tienes. Es posible que tu memoria fije como cierto un hecho falso, basado en lo que te ha contado otra persona, y no puedas desimbricar aquello que te han contado de lo que realmente sucedió. El sesgo de confirmación, por ejemplo, donde nuestra mente tiende a buscar, interpretar o recordar información de manera que confirme nuestras creencias o hipótesis. Cuanto más te atraiga el efecto Mandela, más agujeros verás en el pasado que confirmen este efecto. La criptomnesia
otro fenómeno de la mente que puede justificar cómo se llena de mentiras, estructuras que pensamos que sucedieron en la realidad. Nuestro cerebro a veces puede colocar cosas que hemos imaginado en el lugar de la memoria. Así empiezan muchos efectos Mandela, con alguien que imaginó cierta cosa y luego se lo comentó a los demás, creando un efecto de llamada con un valor crítico de conciencia sobre esa realidad. La falsa atribución a la memoria, aunque los hechos no cambian, puede ser erróneo. Si, por ejemplo, desde siempre había oído que el hombre de Tiananmen era arrollado por un tanque, aunque era falso, y no lo comprobaste por ti mismo, es normal que sedimente como una verdad incorruptible, absoluta. Cuando te digan que eso no fue así, lo que tú visualices sigue siendo tu verdad, esa escena. Nuestras mentes no están predispuestas por la naturaleza para aceptar nuevas interpretaciones de cosas que dábamos por seguras. No nos gusta cambiar nuestra realidad. Falsa memoria, otro fenómeno implacable, trastorno mental común entre los afectados por el estrés postraumático. A veces, si hemos vivido algún hecho traumático, nuestro cerebro adapta lo vivido a unos nuevos recuerdos más aceptables. Esta solo podría ser una respuesta circunstancial a algunos de los episodios del efecto Mandela que afectan solo a la memoria particular de una persona. La disonancia cognitiva, otro fenómeno, otra brecha en nuestra estructura de la memoria, como en la mala atribución de la memoria, si algo que te cuentan contradice tu interpretación en una dimensión de la realidad, como pudiera ser un recuerdo o tus creencias ideológicas más firmes. Tu cerebro rechazará esa nueva interpretación y la información que la acompañe. Por otra parte, el fenómeno de confabulación, efecto que sufren algunas personas por el que producen de forma inconsciente recuerdos incorrectos sobre los detalles más triviales. Esto se percibe en la mayoría de los efectos Mandela, aunque podría llegar a nuevos recuerdos más complejos. Por lo general, la gente que lo sufre son personas extremadamente confiadas en sus recuerdos y normalmente se resisten a cualquier evidencia contradictoria a estos. Con todo ello, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Qué o quién conoce realmente bien el comportamiento de nuestra mente y concretamente nuestra memoria? Un instrumento en el que nos apoyamos para tomar decisiones en cada momento de nuestra vida. Un camino que recorremos cada vez que un circuito de neuronas decide echar mano de nuestro conocimiento antiguo para tomar y forjar el horizonte de decisiones futuras que va a definir nuestra vida. Realmente, sumido en una presión actual y la desinformación tan fantástica que estamos viviendo, puede llevarnos a construir un recuerdo de un pasado que nada tiene que ver con lo que realmente sucedió. Tengamos en cuenta todos estos fenómenos, tengamos en cuenta la desinformación masiva de las redes sociales, tengamos en cuenta la fragilidad de las brechas que la memoria deja permitiendo que sea inundada de fábulas y recuerdos inexistentes. Tengamos en cuenta todo ello para saber qué vamos a transmitir a las generaciones futuras, incluso para saber qué vamos a definir en un futuro como nuestro propio árbol decisorio en base a cosas que nos han contado o que simplemente hemos visto en las redes sociales. Tengamos también en consideración el poder que tiene sobre nosotros quien decide lo que es verdad y lo que no lo es. El control de los bulos está muy bien en una estructura moral y ética impolutas, nada más lejos de la realidad. Vivimos una realidad donde nuestra doctrina es prácticamente una doctrina de la verdad regida por intereses particulares de unos pocos, aquellos que ostentan el poder. No permitamos caer en el error de no enjuiciar con un criterio limpio y con un esfuerzo de revisar exactamente la información, de filtrar aquella información que nos llega y aceptarla simplemente porque se parece a lo que nosotros decidimos que en ese momento debe ser verdad.
tengamos en cuenta que los algoritmos de Internet solamente hacen que reafirmarnos en lo que pensamos, ya que intentan invadir nuestra intimidad con toda la información que a nosotros nos resulta realmente interesante. Tengamos en cuenta todo ello. Definamos exactamente cuál es la estructura de nuestra realidad, porque esa va a ser la que defina la estructura de nuestro futuro, aquel que nos va a llegar inexorablemente, pero de la forma que nosotros seamos capaces de enfocarlo. Espero que os resulte interesante esta disquisición sobre cómo forjamos nuestra realidad presente y, por supuesto, cómo ello influye directamente en nuestra estructura de memoria y, por lo tanto, en nuestra estructura de futuro. Os mando un fuerte abrazo desde Radio Sapiens, Reflexiones de un Galeno, para todos los radioyentes. Hasta pronto. Hola, sígueme en este vídeo durante unos minutos donde te voy a explicar cómo puedes tener tu publicidad con la opción que más te guste. ¡Acompáñame! Aquí es donde trabajamos diferentes profesionales para dar voz a tu mensaje, desde un tema personal hasta cualquier mensaje que necesites para promocionar tu proyecto. ¿Cómo puedes solicitarlo? Muy fácil. Dirígete a la casilla Tu locución y cumplimenta el formulario interactivo. Lee bien, selecciona las opciones, responde cuando te lo pidamos. Verás cómo va cambiando el presupuesto conforme vayas incrementando o disminuyendo opciones. Y por último, dale a enviar. Nuestro equipo se pondrá en marcha inmediatamente para ti en exclusiva. ¿Y ahora? La gran novedad sonora, para escritores, autores, editoriales, autónomos, universidades y para quien o quienes deseen tener su audiolibro o audio lo que sea. Las aguas que le rodeaban se iban hinchando en amplios círculos. Luego se levantaron raudas, como si se deslizaran de una montaña de hielo sumergida, que emergiera rápidamente a la superficie. Se intuía un rumor sordo. Todos contuvieron el aliento al surgir oblicuamente de las aguas una mole enorme, que llevaba encima cabos enmarañados, arpones y lanzas.